Nuestro país y el mundo lleva poco más de 6 meses enfrentando una pandemia causada por un nuevo virus, el llamado SARS-CoV-2, cuya propagación se inició en Wuhan, China. Este virus ha atravesado todas las fronteras geográficas y nos hemos visto enfrentados a desafíos sociales, económicos, epidemiológicos, organizacionales, biológicos y clínicos. La enfermedad causada por este virus COVID-19 se caracteriza fundamentalmente por presentar un cuadro clínico parecido a la influenza en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, existe un porcentaje de ellos que cursa de manera grave, requiriendo cuidados críticos. Nosotros hablaremos del manejo del RCP, que es una instancia crítica por todos bien conocida, que en el contexto del COVID-19 nos obliga a plantearnos inquietudes como las siguientes. ¿Cómo balancear el riesgo del reanimador y la comunidad versus las posibilidades de sobrevida y pronóstico del paciente? ¿Cómo balancear este pronóstico versus la escasez de recursos físicos y humanos necesarios para dar atención a los pacientes críticos? Y cómo adoptar las maniobras de reanimación clásicas que conocemos para hacerlas efectivas en contextos adversos. Es importante destacar que las dos premisas fundamentales deben ser la protección del equipo humano y reanimar priorizando la no maleficencia y siempre respetando los derechos del paciente. Con la atención al RCP en una situación de elevada contagiosidad como la pandemia por COVID-19, es importante destacar: el pronóstico sigue dependiendo de la rapidez de actuación. El riesgo de contagio durante una RCP es extremadamente alto. Esto se debe al riesgo de generar aerosoles durante el procedimiento. Los pacientes graves con COVID-19 positivo que sufren una RCP tienen un pronóstico muy desfavorable. Existe una alta probabilidad de portadores asintomáticos. Un paciente con diagnóstico de COVID-19 puede ser positivo y ser contagioso, por lo que ante una RCP se debería de considerar a todos los pacientes como COVID-19 positivos. Los trabajadores de la salud son la profesión de mayor riesgo para contraer la enfermedad. Este riesgo se agrava por la escasez mundial de equipos de protección personal. Las reanimaciones conllevan un riesgo adicional para los trabajadores de la salud por muchas razones. Primero, la administración de RCP implica numerosos procedimientos de generación de aerosol, que incluyen compresiones torácicas, ventilación con presión positiva y el establecimiento de una vía aérea avanzada. Durante esos procedimientos, las partículas virales pueden permanecer suspendidas en el aire con una vida media de aproximadamente 1 hora y ser inhaladas por personas cercanas. En segundo lugar, los esfuerzos de reanimación requieren numerosos proveedores que trabajen con estrecha proximidad entre sí y con el paciente. Durante la reanimación cardiopulmonar, siempre existe la posibilidad de que los reanimadores se expongan a fluidos corporales y que los procedimientos como la intubación traqueal, la ventilación o las propias compresiones torácicas puedan generar un aerosol infeccioso que pueda favorecer la transmisión entre los implicados en la misma. La estrategia oír sentir para valorar la respiración no debe de emplearse durante la RCP en el paciente COVID-19 presunto o confirmado. Se recomienda buscar signos de vida, respiración normal o, si se está entrenado, pulso carotidio. En caso de duda, tras pedir ayuda y comunicar la situación de sospecha de parada cardíaca en paciente COVID-19, es importante iniciar maniobras de resucitación solo con compresiones torácicas. Cualquier manipulación y/o intervención sobre la vía aérea de un paciente COVID-19 debe ser realizada por un personal sanitario experto y con competencia demostrada en el manejo avanzado de la vía aérea. Deberán utilizarse aquellos dispositivos de vía aérea para los que se han recibido entrenamiento, con el objetivo de minimizar cualquier tipo de riesgo. Uno, dos.
En estas condiciones se considera imprescindible extremar la protección con los equipos de protección personal recomendados y disponer de un personal sanitario entrenado tanto en la colocación como en la retirada de los equipos de protección personal, esto para evitar una posible autocontaminación. El equipo de protección personal recomendado es el siguiente: cubrebocas quirúrgico triple capa, respirador N95 FPP2 o equivalente, protección ocular como gogles o careta, gorro desechable, bata de manga larga impermeable desechable o de algodón, guantes de látex o nitrilo desechables. Principios generales para la reanimación en pacientes con sospecha y confirmación de COVID-19. Es importante reducir la exposición del proveedor a COVID-19. Es esencial que los proveedores se protejan a sí mismos y a sus colegas de una exposición innecesaria. Antes de entrar en la escena, todos los rescatadores deben ponerse equipo de protección personal para protegerse contra el contacto con partículas en suspensión en el aire. Limite el personal en la habitación o en la escena solo aquellos esenciales para el cuidado del paciente. En entornos con protocolos y experiencia para su uso, considere reemplazar las compresiones torácicas manuales con dispositivos mecánicos de RCP para reducir la cantidad de rescatadores necesarios. Comunique claramente el estado de COVID-19 a cualquier proveedor nuevo antes de su llegada. Priorice las estrategias de oxigenación y ventilación con menor riesgo de aerosolización. Conecte un filtro EPA de forma segura si está disponible a cualquier dispositivo de ventilación manual o mecánico en el camino del gas exhalado antes de administrar cualquier respiración. Después de evaluar el ritmo y desfibrilar cualquier arritmia ventricular, los pacientes en paro cardíaco deben intubarse con un tubo con manguito lo antes posible. Antes de la intubación, use un dispositivo de máscara de bolsa con filtro EPA y un sello hermético. Conecte el tubo endotraqueal a un ventilador con filtro EPA cuando éste esté disponible. Minimice la probabilidad de intentos fallidos de intubación. La videolaringoscopía puede reducir la exposición del intubador a partículas en aerosol y debe considerarse si está disponible. Si se retrasa la intubación, considere la ventilación manual con una vía aérea supraglótica o un dispositivo de máscara de bolsa con filtro EPA. Una vez en un circuito cerrado, minimiza las desconexiones para reducir la aerosolización. Considere la conveniencia de comenzar y continuar la reanimación. En el contexto de COVID-19, el riesgo para el equipo clínico aumenta y los recursos pueden ser profundamente más limitados, particularmente en regiones que están experimentando una alta carga de enfermedad. Si bien aún no se conocen los resultados del paro cardíaco en COVID-19, la mortalidad de los pacientes críticos con COVID-19 es alta y aumenta con el incremento de la edad y las comorbilidades, particularmente en las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es razonable considerar la edad, las comorbilidades y la gravedad de la enfermedad para determinar la idoneidad de la reanimación y equilibrar la probabilidad de éxito con el riesgo para los rescatistas y pacientes de quienes se están desviando los recursos. Abordar los objetivos de la atención con pacientes con COVID-19 en prevención de las posibles necesidades de mayores niveles de atención. Los sistemas de atención médica y los servicios médicos de emergencia deben guiar a los proveedores de primera línea en la conveniencia de iniciar y finalizar la RCP para los pacientes con COVID-19, teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente para estimar la probabilidad de supervivencia. No hay datos suficientes para apoyar la reanimación cardiopulmonar extracorpórea para pacientes con COVID-19.